Para el crecimiento espiritual, Transmisora Surandés de Todelar, la emisora que sirve en el suroeste antioqueño. 50 años al aire. La parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Andes presenta Dios con nosotros. Un programa de orientación bíblica y formación familiar. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios con nosotros. Este programa, Dios con nosotros, es con el copatrocinio de Confiar y de Transmisora Surandés de Todelar. En Confiar, cooperativa financiera, usted encuentra crédito para libre inversión, ahorro con buenas tasas de interés, subsidio educativo y crédito para vivienda. Pregunte por el título Futuro, asóciese ya y sea usted también gente de confiar. Hola, soy Adri, la entrenadora del ahorro de la cooperativa Confiar. Te quiero invitar a que sigas dándole fuerte al ahorro para que puedas participar por incentivos de viajes a Punta Cana, San Andrés, aumento en el saldo de tus ahorros y muchos premios más. Ven a Confiar. Aquí te entrenamos en el tipo de ahorro que más te convenga. Y no lo olvides, entrena, ahorra y gana con Confiar. Muy buenos días. Estamos dándole la bienvenida al programa en esta mañana, el programa Dios con nosotros. Estamos también agradeciendo muy especialmente a Transmisora Surandés Todelar por brindarnos este espacio en este momento para poder nosotros llegar a ustedes con la palabra de salvación. También sincero agradecimiento a la cooperativa financiera Confiar. Son ellos también copatrocinadores de este programa. Hoy es miércoles 28 de junio. La iglesia celebra la memoria obligatoria de San Ireneo, obispo y mártir. San Ireneo también fue declarado doctor de la iglesia, precisamente por sus escritos, por su doctrina y por el inmenso amor precisamente y entrega a Cristo el Señor, inclusive en el martirio. Les propongo que para la reflexión de hoy retomemos la primera lectura de la liturgia del pasado domingo y también el Evangelio, para que el mensaje que tiene que ver con ambas lecturas podamos sustentarlo iluminados con la palabra del pasado domingo. Antes de proclamar la sagrada palabra, vamos a invocar la luz del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de luz divina. Vamos a pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé el don del entendimiento, para poder comprender y meditar esta santa palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, que renueve la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos entonces a proclamar en primer lugar la primera lectura de la liturgia del pasado domingo, tomada de la profecía de Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. Dijo Jeremías: oí la acusación de la gente y el cuchicheo. Delatémoslo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si, engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerza y mi defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea la venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El tema que la liturgia del pasado domingo nos invitaba a tomar era el miedo. Y por eso he querido que tomemos en primer lugar
este tema iluminados con la profecía de Jeremías. Jeremías en esta profecía nos da a entender que él fue un profeta que anunció a los judíos dos cosas esenciales y fundamentales. La primera, les dijo que debían tener un gran arrepentimiento de sus pecados. Y en segundo lugar, les dijo que dejaran la idolatría, que era necesario que el pueblo se convirtiese de todo corazón, porque si no lo hacían vendría entonces una consecuencia, y era que una nación enemiga vendría a destruirlo, sería precisamente esa la derrota. Y entonces el pueblo que no escuchó la voz del profeta y no quiso obedecer, el pueblo judío, entonces arrestaron al profeta y lo encarcelaron. En ese momento entonces es cuando nosotros debemos mirar que nuestros miedos muchas veces provienen de dos formas según la lectura. Una, de que el pueblo o que las personas a las cuales nosotros vamos anunciándoles con labios de profeta no reciban el mensaje y entonces tomen contraria contra nosotros. Y la otra, que también nosotros por cobardía, de pronto también por soberbia, por orgullo, por prepotencia, no recibamos precisamente el mensaje de quienes son profetas, de quienes vienen a traernos un mensaje y una llamada de atención, una exhortación, para que nosotros abandonemos el camino del mal, para que repensemos el camino y para que entonces organicemos la forma de vivir. ¿Cuántas familias pueden haber en estos momentos en discordias, desunidas, de pronto peleándose? Simplemente porque, digamos, el papá o la mamá le hacen un llamado de atención a los hijos, porque ellos tienen, digamos, ese poder por ser tutores cualificados de orientar a los hijos. Claro está, pues, de buenas formas. Pero pongamos el ejemplo de que sea de buenas formas que el papá y la mamá le hablen a sus hijos, les llamen la atención, que les digan que por ahí por donde van no es el camino correcto. Y como la soberbia se apodera del ser humano y como la rebeldía también, la prepotencia, entonces ya viene la parte de rechazar la llamada de atención o la reflexión del papá y la mamá, y entonces ya los hijos más bien toman represalia contra los padres, los maltratan, los hieren con palabras que no deben decirles y terminan enojados y hasta se van de la casa. Es el mismo caso que le pasó al profeta. Y entonces en ese momento es muy difícil para la mamá y el papá convivir con los hijos cuando se quedan en la casa enojados. Es muy difícil. O también ese mismo ejemplo lo podemos aplicar en otras relaciones humanas. Es muy difícil. Y es ahí cuando debemos permanecer firmes como profetas. Porque el profeta, recordemos, tiene dos características fundamentales. El profeta anuncia y denuncia. ¿Qué anuncia un profeta? El profeta anuncia el amor de Dios. Anuncia también la justicia, anuncia la misericordia, el eterno amor de Dios con su pueblo y también anuncia todo aquello que pues tiene que ver con la propuesta salvífica. Pero también denuncia lo que denunciaron los profetas, en este caso concretamente Jeremías. Anuncia la idolatría al dinero, a los vicios, a los apegos enfermizos, a los celos dañosos. Anuncia también la infidelidad, anuncia que el camino por donde vamos no es el mejor, en fin. Y por temor no podemos abandonar la profecía. Por temor y por cobardía no podemos dejar de lado esa misión que el Señor nos encomendó. Porque volviendo al caso del padre y la madre con sus hijos, si los hijos rebeldemente se van y no obedecen o se ponen en contra de los padres, los papás deben seguir firmes en su autoridad, firmes en lo que les toca, y ya el hijo verá cuando cae en cuenta del error y cuando enmienda el error y cuando entonces hasta le pide perdón o disculpas a los papás o también a alguna otra persona. Entonces, ese ejemplo, como les decía, lo podemos llevar a otros campos.
siempre y cuando se quiera tener corazón, labios y palabras de profeta, y se quiera ir en el nombre del Señor Jesucristo a evangelizar, porque también hay algo muy importante aquí, y es que cuando nosotros dejamos de hacerle un llamado de atención con misericordia, con caridad humana a otra persona, cuando nosotros no corregimos otra persona por miedo a la crítica, al desprecio o al rechazo o en fin, y cuando nosotros dejamos que la persona siga en su camino equívoco, nosotros somos inclusive cómplices o también somos culpables de que la otra persona se fue por el precipicio y no le dijimos nada. Si nosotros corremos el riesgo del profeta Jeremías y otros profetas y le hacemos un llamado de atención con caridad a la persona, la que sea, ya cumplimos. Si la persona nos hizo caso, alabado sea el Señor. Pero si nos rechazó, nos insultó y no nos tomó en cuenta, pues ya nosotros cumplimos, ya no tenemos ahí deuda. Lo importante es que nosotros no quedemos en deuda. Esto lo vamos a ver, esta cuestión de quedar en deuda, lo vamos a ver ya en el Evangelio que vamos a proclamar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que nos llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que nos llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados. Por eso, no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto de que nosotros por miedo, por cobardía, no le llamemos la atención a otra persona o no le hagamos la corrección fraterna, es estar negando al mismo Señor que pues nos utiliza, que nos toma como herramientas para que nosotros vayamos a profetizar y para que vayamos a contribuir con esa obra salvífica que quedó en nuestras manos, lo que es posible de nuestra parte. Aquí en el Evangelio miramos, devolviéndonos un poco, otra clase de miedo, y este miedo sí lo debemos tener en cuenta, y es precisamente el miedo a perder el alma. Yo creo que este es un miedo que nos debe poner alerta, trabajar y ponernos pilosos precisamente para que pues la situación la logremos organizar, y esto es estar atentos y trabajarle a nuestra salvación. El demonio es astuto, siempre el demonio estará trabajando, siempre estará buscando la forma y la oportunidad de tentarnos y de tratar de hacernos caer, y hasta de hacernos caer. El demonio es muy astuto y el demonio trabaja siempre y también tiene poder. Entonces yo creo que aquí sí debemos colocarnos seriecitos en esta parte del Evangelio y trabajarle precisamente a estas situaciones que sí matan el alma y que le hacen mucho mal al cuerpo también. Y el Evangelio es muy claro cuando dice que irán a la gehenna. ¿Qué es la gehenna? La gehenna es un lugar que estaba en Israel, a las entradas del pueblo, que consistía en donde tiraban la basura, digamos ahora en nuestros términos y en nuestro mundo, el relleno sanitario. Era allí donde tiraban la basura y donde la quemaban constantemente. O sea, era una candelada, hablemos en términos muy nuestros, era una candelada, una llamarada que no se apagaba. ¿Por qué?
porque permanecía encendida día y noche, y como estaban constantemente arrojando basura, entonces lógicamente que era echarle leña al fuego, que era alimentar esa llama, por eso no se apagaba. Por eso el Señor, que es un pedagogo excelente y que utilizaba lo que estaba a su alrededor para poder dar a conocer más profundamente su palabra, su mensaje, hoy su evangelio, entonces él utiliza esta comparación y le dice que si no se arrepienten, si no cambian, irán a la gehenna. O sea, que la vida se convertirá como en un tormento, que la vida se convertirá como en llamaradas que arde y que quema nuestro corazón, que mata los sentimientos y que no hallamos paz ni tranquilidad. Eso se llama un infierno de vida. Es un infierno que nosotros podemos contrarrestar y que podemos precisamente combatir ya colocándonos atentos y trabajar para que entonces nosotros vayamos reflexionando, vayamos arrepintiéndonos, vayamos cambiando y vayamos estando en gracia de Dios. Ahí no vamos a hablar de un infierno, ahí vamos a hablar de la construcción del reino de los cielos, que es un estilo de vida, que es una actitud que nosotros pues llevamos en la vida, que nosotros siempre la tenemos como bandera para poder darle a nuestra vida un sentido de fe, un sentido evangélico y sobre todo un sentido trascendental de eternidad. Entonces, bien importante el que nosotros hoy, iluminados por la Santa Palabra, de veras nos coloquemos juiciosos a trabajar en este aspecto y que vamos a mirar entonces finalmente. Vamos a cerrar esta reflexión con una meditación que el Papa emérito Benedicto XVI, Dios lo tenga en su gloria, escribió en una de sus catequesis y que nos puede iluminar muy bien hoy el tema del miedo. Decía el Papa Benedicto en su catequesis y hablaba de 3 clases de miedo. La primera es un miedo irracional, que es precisamente en una edad temprana, la niñez. Es un miedo, digamos, a la oscuridad, a un relámpago, a un sueño, etc. Esos miedos por eso son irracionales, porque ya el niño, si todavía no tiene uso de razón, pues lógicamente que va a sentir miedo ante esas cosas que ya una persona con uso de razón y con una fe madura ya no va a tener ese miedo a esas situaciones. Vamos más adelantico a profundizar en este aspecto y pasemos al segundo grado de miedo del que nos habla el Papa en su catequesis. Es un miedo que ya tiene que ver con algo de mayor trascendencia. Miremos que es una clasificación del miedo la que hace el Papa aquí en su catequesis. Entonces, en este aspecto ya es un miedo que tiene que ver con las cosas que ya tienen mayor trascendencia, que ya son problemas, que ya son dificultades que merecen nuestra atención y que merecen ser tomadas ya seriamente para poder así ser asumidas y para poder entonces nosotros trabajarlas adecuadamente. Son miedos que entonces ya nos produce un problema, por ejemplo, familiar, y que nosotros lo debemos resolver adecuadamente. Diríamos que, devolviéndonos al primer caso, ya sería como que el sueño se haga realidad y ya no sea un simple sueño, que ya es una realidad lo que estamos enfrentando. Y que entonces ya es necesario que ya la persona con uso de razón y con una fe ya asuma esta realidad. Pero vamos a pasar al tercer aspecto. Es un miedo a una crisis existencial. De pronto por una situación no superada, de pronto por sentirse solo, por sentirse ya sin familia, por sentirse abandonado. Es un miedo que lleva a la persona muchas veces a sucumbir. Por eso entendemos que muchos se han dejado llevar de ese miedo, entran en pánico, se les cierra el mundo y terminan quitándose la vida. Terminan haciendo lo que, humanamente no está bien de ninguna forma. Lo importante es que nosotros sepamos asimilar humanamente estas clases de miedo, que nosotros no nos encartemos con la situación, que nosotros
por X o Y circunstancia, no permitamos entrar en un pánico tan horrible y que de veras nos lleve a cometer errores que son muchas veces también ya fatales, que no tienen reversa, que no tienen solución, que ya no los podemos organizar. Por eso es bien importante el que nosotros, dependiendo la situación que vivamos, el momento que nos toque enfrentar, no lo hagamos solitos. Si vemos que no lo podemos hacer solos, busquemos ayuda, busquemos consejería, orientación espiritual, una ayuda profesional, unas terapias mentales, busquemos ayuda y no nos encartemos solitos, no. Pues de hecho es humano, hablándolo pues en términos humanos, llegar a sentir miedo, llegar a sentir pánico ante tal situación o en fin, bueno, pero que busquemos ayuda, que no nos quedemos allí, que no fracasemos de pronto por no buscar ayuda. Todo en la vida tiene solución, todo en la vida lo podemos organizar. Lo importante es que no nos dejemos enfrascar por las situaciones y que nosotros pues tengamos esta audacia de buscar una ayuda oportuna y una ayuda adecuada. Vamos entonces a cerrar de este modo el tema del día de hoy, el miedo, que ha sido iluminado con la Santa Palabra y también con la doctrina del Papa Emérito Benedicto XVI. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes. Deuteronomio 20:30. Elige callar en lugar de criticar. Elige proponer en lugar de quejarte. Elige sonreír en lugar de mal encararte. Elige comprender en lugar de condenar. Elige agradecer en lugar de reclamar. Elige dialogar en lugar de insultar. Elige elogiar en lugar de burlarte. Elige ser fiel en lugar de engañar. Elige construir en lugar de derribar. Elige hacer reír en lugar de hacer llorar. Elige sanar en lugar de herir. Elige perdonar en lugar de vengarte. Elige ser feliz, viviendo como Dios quiere que vivas, porque Él quiere que seas feliz. Un mensaje de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Andes. Hola, soy Adri, la entrenadora del ahorro de la cooperativa Confiar. Te quiero invitar a que sigas dándole fuerte al ahorro para que puedas participar por incentivos de viajes a Punta Cana, San Andrés, aumento en el saldo de tus ahorros y muchos premios más. Ven a Confiar. Aquí te entrenamos en el tipo de ahorro que más te convenga. Y no lo olvides, entrena, ahorra y gana con Confiar. El próximo sábado tendremos la Santa Eucaristía en San Bartolo Jardín. La Eucaristía será a las 4 de la tarde. El bono semanal ganó el número 328. Continuamos ofreciendo la boleta para la rifa de la novillona. La boleta cuesta 5,000 pesos. Es una de las formas de nosotros contribuir con San Isidro. Y aprovecho la oportunidad para darle las gracias a quienes nos han apoyado comprando esta boleta, quienes nos apoyaron en esa feria ese domingo en el atrio, con sus ofrendas y donaciones y con su ayuda también ahí en el trabajo, quienes nos ayudaron tanto ahí con el trabajo. Dios les bendiga a todos por esa gestión de una u otra forma, especialmente a Juan David, el sacristán, también al conductor, a todos los que tuvieron parte ahí. También al sepulturero, a las señoritas secretarias, a todas, a las señoras que trabajan acá en la casa, en fin. Queremos agradecerle a todos en los diferentes grupos parroquiales que nos han apoyado y a quienes nos apoyan vendiendo estas boletas de la ternera en los diferentes espacios que ustedes saben pueden hacerlo y que con tanto cariño nos están ayudando. Dios les bendiga siempre. También a agradecerles por sus valiosas ofrendas en los diferentes momentos que ha sido posible. Dios les pague a quienes nos siguen apoyando con la ofrenda en mercado, allí en el templo, en el lugar que tenemos adecuado para poder llevar la ofrenda de mercado. También a quienes son benefactores económicamente de esta pastoral, a quienes oran por la pastoral El Buen Samaritano y a quienes hacen parte del grupo de la pastoral El Buen Samaritano
a ellas y a ellos que junto conmigo llevamos a cabo esta pastoral social de la parroquia, representada en esta pastoral El Buen Samaritano. Quiero agradecerles, orar por ustedes y que ustedes también sigan orando para que esta obra sea para la gloria de Dios y que podamos de esta manera pues seguir orientando y seguir acompañando las familias, los hermanos enfermos y también los hermanos de una edad ya madura que pues nosotros a bien tenemos atender desde la pastoral El Buen Samaritano. Este viernes 30 de junio estamos invitando a todos los catequistas del pueblo a una reunión en el salón parroquial a las 5 de la tarde. Es muy importante la presencia de ustedes catequistas en esta reunión. Les esperamos, contamos pues con su presencia y asistencia para poder llevar a cabo la marcha de la catequesis de primera comunión y de confirmación y también otras catequesis especiales que brindamos para poder prepararnos a vivir la vida sacramental. Vamos cerrando ya el programa pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos acompañe y que nosotros dejemos que Él nos acompañe y nos bendiga, porque pues Dios siempre está atento y está siempre dispuesto a bendecirnos, pero nosotros con la actitud le podemos cerrar la puerta o también abrirle la puerta de la vida para que Él siempre esté con nosotros. Un feliz resto de día para todos y que María Santísima nos acompañe. Amén. Hola, soy Adri, la entrenadora del ahorro de la cooperativa Confiar. Te quiero invitar a que sigas dándole fuerte al ahorro para que puedas participar por incentivos de viajes a Punta Cana, San Andrés, aumento en el saldo de tus ahorros y muchos premios más. Ven a Confiar. Aquí te entrenamos en el tipo de ahorro que más te convenga. Y no lo olvides, entrena, ahorra y gana con Confiar. Termina por hoy Dios con nosotros. Un programa con el copatrocinio de Confiar y de Transmisora Surandés de Todelar. Confiar, cooperativa financiera. Confiar, cooperativizando para el bien vivir. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.